Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nuestro objetivo es súper claro. Vamos a desglosar la inmensa escala y las historias que están ocultas dentro del informe financiero del primer trimestre de 2026 de Berkshire Hathaway, ante la SS. Si alguna vez han tenido la curiosidad de saber cómo funciona por dentro uno de los conglomerados más grandes de todo el mundo, esta explicación les va a dejar las cosas más claras que nunca. Es hora de dejar a un lado el lenguaje legal súper denso y entender la estrategia real que se está moviendo tras bambalinas. A ver, entremos de lleno en esto porque el primer número es un impacto total, 10.100 millones de dólares. Con eso abre el informe. Estamos hablando de las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Berkshire Hathaway en tan solo los primeros 3 meses de 2026. Es una cifra monumental que, la verdad, por sí sola, ya nos cuenta la historia de un trimestre excepcional. Para poner esto un poquito más en perspectiva, si nos regresamos al mismo periodo del año pasado, o sea, el primer trimestre de 2025, las ganancias netas fueron de 4.600 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues que la rentabilidad de este gigante se ha más que duplicado de un año a otro. Así es como establecen desde el segundo uno el éxito macroeconómico masivo que están teniendo. Están operando a un nivel que literalmente muy pocos en el planeta pueden siquiera igualar. Rápidamente, así es como vamos a estructurar este desglose. 1. El primer trimestre en números. 2. El balance fortaleza. 3. Los motores operativos centrales. 4. La adquisición de Oxychem. Y 5. Los incendios forestales y riesgos legales. Bueno, pasemos a la primera parte, el balance fortaleza, o como me gusta llamarlo, construyendo la armadura. Cuando hablamos de finanzas de este calibre, la defensa es igual de importante que la ofensiva, ¿verdad? Y aquí, la liquidez masiva y la enorme cartera de acciones funcionan como un escudo impenetrable. Berkshire tiene unos impresionantes 288.000 millones de dólares metidos en acciones. Pero ojo aquí, el 61% de ese dineral está súper concentrado en solo 5 empresas: Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola y Chevron. O sea, no están diversificando nada más por diversificar, están apostando durísimo por un puñado de negocios que conocen a la perfección. Ahora, agárrense porque esta cifra sí que quita el aliento. 339.000 millones de dólares. Y no son acciones, ni fábricas, ni equipos. Esta es la cantidad absurda que mantenían puramente en letras del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo al cierre de marzo de 2026. Es efectivo puro, líquido, súper seguro y listo para usarse. Y bueno, ¿por qué tener tanta liquidez guardada? Resulta que hay una regla interna muy estricta que lo explica. Ellos establecen que no van a recomprar sus propias acciones si eso baja su nivel de efectivo de los 30.000 millones de dólares. Básicamente, esto les garantiza un piso de dinero masivo y permanente. Es un escudo de hierro que asegura que siempre, pase lo que pase, haya capital disponible para aguantar una crisis o para aprovechar una de esas oportunidades gigantes que a veces aparecen. Pasamos a la segunda parte, los motores operativos centrales, lo que realmente mueve a la máquina. Porque claro, una armadura sin un motor que la mueva no nos sirve de mucho, ¿no? Si dejamos de lado las inversiones pasivas y el efectivo, el dinero de verdad viene de 3 divisiones operativas gigantes. La suscripción de seguros va a la cabeza con 2.260 millones en ganancias antes de impuestos. Después, le pisan los talones los ferrocarriles BNSF, que son prácticamente las venas de la economía gringa, con 1.820 millones. Y por último, la energía, con BHE aportando 744 millones. Estamos hablando de motores constantes, predecibles y colosales. Pero oye, hasta las máquinas mejor engrasadas tienen sus tropiezos de vez en cuando. Fíjense en Geico. Tuvieron una caída bastante sorprendente en sus ganancias. Pasaron de 2.170 millones en el primer trimestre de 2025 a 1.410 millones en este. El informe nos explica muy objetivamente que esto fue por una mayor frecuencia en los reclamos y porque la severidad de los reclamos por lesiones corporales subió entre un 12 y un 14%. Un buen recordatorio de que, por muy gigantes que sean, operan en el mundo real, sujetos a los accidentes del día a día. Tercera parte, la adquisición de Oxychem. ¿Cómo están desplegando todo ese capital? Con tanto efectivo generándose sin parar, el dinero se tiene que poner a trabajar. Y así fue como estructuraron su más reciente jugada maestra. Una compra gigantesca en la industria química el 2 de enero de 2026. Compraron Oxychem a Occidental Petroleum por 9.500 millones de dólares, llevándose unos 10.800 millones en activos. Es un gigante que hace químicos básicos para tratamiento de agua, la industria farmacéutica y la construcción. Pero lo fascinante aquí no es solo lo que compraron, sino cómo lo hicieron. Berkshire se protegió estratégicamente, dejando que Occidental se quede con todos los problemas y pasivos ambientales del pasado. Una maniobra brillante, la verdad. Cuarta parte, incendios forestales y riesgos legales.
Aquí es donde entra la turbulencia. Y hablando de riesgos en el mundo real, aquí es donde esa enorme armadura financiera de la que hablábamos cobra todo el sentido del mundo. Vamos a mapear la turbulencia legal de su filial energética Pacific Corp. En septiembre de 2020 hubo unos incendios devastadores en Oregón y California. Para junio de 2023 ya tienen un veredicto de responsabilidad en contra. Pero la gran noticia de este informe es que apenas en abril de 2026 la Corte de Apelaciones de Oregón les dio un respiro y revocó ese veredicto porque el juez original cometió un error en las instrucciones al jurado. Pero a ver, aunque la Corte les dio esta buena noticia, en los negocios a este nivel siempre tienes que prepararte para el peor escenario. Hasta marzo de 2026, Pacific Corp ya tiene registrada una pérdida probable estimada de $2.900 millones por estos incendios. Con revocación o sin ella, ese es el problema financiero que sigue ahí, en los libros. Y ojo, que el impacto no es nada más teórico, ya es una realidad durísima. Pacific Corp ya ha tenido que desembolsar unos $2.300 millones en acuerdos para resolver los reclamos por los incendios de 2020 y 2022. Esto nos demuestra la cantidad brutal de dinero que se te puede ir cuando operas infraestructura física en el mundo real. Para entender el siguiente gran dolor de cabeza legal que tienen, necesitamos definir rapidísimo qué es la responsabilidad solidaria. Básicamente es una regla donde si a ti te demandan junto con otras personas o empresas, a ti te pueden cobrar el monto total de los daños si los demás no tienen cómo pagar. O sea, si eres el que tiene los bolsillos más profundos, te toca pagar toda la cuenta, así de fuerte. Y esto es clave para entender el problema antimonopolio de su filial Home Services. Y esto nos lleva directo al caso antimonopolio sobre comisiones de bienes raíces. En octubre de 2023, a Home Services y a otras agencias les cayó un veredicto masivo de $1.800 millones bajo esta regla de responsabilidad solidaria que acabamos de ver. Pero luego, en abril de 2024, lograron llegar a un acuerdo nacional para reducir ese golpe a $250 millones, que van a pagar a lo largo de 4 años. Pero, como se imaginarán, la historia todavía no termina. Ese acuerdo aún está esperando luz verde del octavo circuito de la Corte de Apelaciones. Ellos ya metieron $130 millones en un fideicomiso por si acaso. El informe es súper claro en esto. Si la Corte decide echar para atrás el acuerdo, la empresa va a pelear con uñas y dientes el veredicto original de $1.800 millones. Esto significa que este pleito legal fácilmente podría arrastrarse por varios años más. Y con esto llegamos a la parte final, la conclusión y el verdadero propósito de la armadura. A lo largo de este desglose, hemos visto ganancias récord y una operación increíblemente eficiente. Pero también vimos adquisiciones por miles de millones y riesgos legales colosales en forma de incendios y demandas antimonopolio. Todo esto nos conecta de forma directa con lo impredecible que es operar en el mundo real. Y nos explica por qué es absolutamente vital tener esa armadura financiera inquebrantable. Así que los dejo con esto. Sumando el efectivo y las letras del tesoro, hoy tienen una liquidez que supera los $390 millones. Sabiendo lo que saben ellos del mercado y viendo todos los riesgos que existen, ¿qué nos dice realmente esta gigantesca acumulación de capital sobre lo que esperan para el futuro de la economía global? Es un pensamiento bastante provocador, ¿no creen? Piénsenlo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en la próxima.